Hola a todos, hoy vamos a probar el MSI Infinite, un PC premontado de MSI bastante compacto y con un diseño muy interesante. Empezamos. Como siempre vamos a empezar echando un ojo al PC en sí, vamos a desmontarlo para ver qué tenemos dentro. En este lado tenemos un panel metálico con unos agujeritos aquí para que la gráfica pueda tomar aire. Pero si queremos hacer que nuestro PC sea muchísimo más llamativo, podemos sustituir este panel por uno de cristal templado que nos viene junto a la caja, que montaremos después. Con el panel de cristal templado nuestro PC va a quedar más bonito y mucho más llamativo, aunque vamos a perder un poquito de refrigeración porque la gráfica ya no va a tomar aire de forma directa del exterior. Vamos a empezar a quitar tapas para ver qué hay dentro, porque desde aquí no podemos ver casi nada. Aquí tenemos el interior del PC. Me gusta mucho cómo está diseñando MSI sus últimos PCs premontados. Divide el PC en varios compartimentos. Compartimento para la gráfica, compartimento para el procesador y en la parte trasera un compartimento para la fuente de alimentación. De esta forma los componentes no se calientan entre ellos. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica, que es una GTX 1060 de 6 GB. La gráfica toma aire del exterior si tenemos el panel metálico y el aire que tira va a ser en gran parte expulsado fuera de la caja. Porque aquí tenemos un ventilador que va a hacer correr el aire por aquí. Entonces aire caliente va a chocar contra esta parte de aquí arriba. Se va a quedar por aquí dentro, que esto es hueco. Y con el flujo de aire que crea este ventilador va a salir todo por la parte trasera. Algo subirá para arriba, pero gran parte de aire caliente va a salir por la parte trasera. De esta forma el disipador del procesador no se chupa el aire caliente que va a estar tirando la gráfica. La gráfica la tenemos colocada en vertical. Últimamente es la moda poner las gráficas en verticales. Yo también la he puesto así en mi PC. Y en mi opinión la gráfica en vertical queda mucho más bonita que en horizontal. Y en cuanto a temperaturas es prácticamente lo mismo. Sí que es verdad que en este caso está muy pegada al borde. Entonces si ponemos aquí el cristal templado le va a costar chupar aire. Pero bueno, es una GTX 1060, no se calienta mucho. Ya probamos esta GTX 1060 en otro PC, es bastante fresca. Así que tampoco creo que tenga muchos problemas. Luego montaremos el cristal templado para probarlo. Así que bueno, en cuanto a la gráfica, una GTX 1060. En el compartimento superior tenemos el procesador. Tiene un disipador bastante llamativo, aunque en realidad lo que han hecho es ponerle por aquí un adorno que podemos quitar. Es una especie de anillo, que como tiene un cable supongo que tendrá luces RGB. Y el disipador del procesador es esto. Aquí tenemos un i7 8700, la versión no K. El disipador que tenemos es bastante parecido al de serie de Intel. Diría que es un poquito más alargado, pero el diseño es prácticamente igual. Es un disipador bastante simple. Sí que es verdad que tenemos un procesador no K y no lo vamos a poder overclockear porque tampoco necesitamos una refrigeración líquida ni nada por el estilo. Pero sobre todo por tema de sonoridad, se hubiese agradecido un disipador un poquito más grande. Aunque de todas formas veremos qué tal funciona. Igual nos sorprende y da muy buenos resultados. El i7 8700 es un procesador que no es demasiado caliente. No funciona a frecuencias muy altas, así que es bastante eficiente. Y aun usando en el interior la pasta térmica de Intel, que es malísima, debería tener buenas temperaturas. En cuanto a la memoria RAM, vamos a sacarla. Tenemos un módulo Kingston de 8 GB de capacidad. Es un módulo muy básico, no tiene ningún tipo de disipador ni nada por el estilo. Frecuencias no marcan la etiqueta, las veremos cuando arranquemos el ordenador, pero supongo que funcionarán a 2666 MHz, que es lo máximo que soporta la placa base que tenemos ahí. Por eso un módulo de 8 GB no me gusta demasiado, perdemos el Dual Channel, así que el rendimiento de la RAM va a ser bastante bajo. A mí no me gusta nada tener solo un módulo porque perdemos el Dual Channel, por lo tanto el rendimiento de la RAM va a ser bastante bajo. Sí que es verdad que teniendo un módulo 8 GB en vez de 2 de 4 nos permite en el futuro ampliar la RAM hasta 32 GB metiendo otros 3 módulos de 8 GB, pero yo creo que lo mejor es tener 2 módulos de 4 GB para aprovechar el Dual Channel y que de fábrica el PC tenga el máximo rendimiento posible. Además en el futuro si vas a actualizar es muy probable que no encuentres estos módulos exactamente. Además teniendo 2 módulos seguimos pudiendo actualizar hasta 16 GB, que hoy en día es lo más normal. 32 GB para juegos es excesivo. Así que bueno, en cuanto a la RAM, un simple módulo bastante básico en single channel. Este es probablemente el punto más flaco de este PC. En el caso de este PC no tenemos una placa base personalizada para él. Tenemos una B360M Bazooka. Es una placa base de gama media y no tiene demasiado que resaltar. Tenemos 4 fases de alimentación que deberían ser suficientes para un i7 8700. No van a ir sobradas, pero como no vamos a hacer overclock deberían aguantar sin problemas. Además tenemos un pequeño disipador cubriendo los MOSFETs. Y en la parte de arriba tenemos otras 2 fases de alimentación que se encargarán de lo típico, la gráfica integrada, socket y ese tipo de cosas.
En cuanto a refrigeración en el compartimento del procesador, tenemos tan solo un ventilador, que nos va a ayudar a sacar el aire caliente que produzca el disipador. El aire caliente también va a salir por sí solo por la parte superior, porque tenemos por aquí una rejilla. Como gran parte del aire caliente en la gráfica va a salir hacia afuera, no necesitamos tener más ventiladores por esta zona. Aunque tenemos la opción de añadir nosotros uno aquí en la parte frontal para mejorar todavía más el flujo de aire. En ese caso tendríamos un flujo de aire como en la parte de abajo, desde el frontal hasta la parte trasera, y nos ayudaría a sacar bastante mejor el aire del disipador. Lo curioso es que en la parte de arriba tenemos sitio para colocar dos ventiladores más. E incluso si sacamos el lector de DVDs que hay aquí delante, tendríamos aquí sitio suficiente para meter una refrigeración líquida. No tiene mucho sentido para este procesador, pero bueno, tenemos esa opción. Aquí dentro cabería un radiador y podríamos poner los ventiladores por aquí de abajo. Aunque en esta zona de aquí tocaría y tendríamos que quitar el lector de DVDs porque si no, no nos entraría seguramente el radiador. Aquí tenemos la parte trasera. Tenemos un SSD de 128 GB y en la parte de abajo tenemos un disco duro de 2 TB. Además tenemos la opción de añadir aquí otro SSD y también podemos meter abajo otro disco duro. Aquí tenemos la fuente de alimentación bastante compacta, aunque es de 550 vatios con certificado 80 Plus bronce, por lo que es más que sobrada para alimentar este PC y además nos permitiría en el futuro meter por ejemplo una tarjeta gráfica más potente. Una de las cosas buenas que tiene este PC es que utiliza una tarjeta gráfica normal, está puesta aquí abajo con un extensor, así que si queremos cambiarla por otra simplemente la desatornillamos, la sacamos y metemos otra. El único problema que podríamos tener es que no nos entre, como esto está aquí muy cerca, si compramos una gráfica muy grande podría chocar. Pero bueno, esta zona aquí se puede desmontar. Vamos a perder un poco en refrigeración porque ya no vamos a tener los dos compartimentos separados y vamos a perder también un poquito en estética, pero bueno, podemos quitar este compartimento e incluso podríamos meter la gráfica de lado. Tenemos los puertos PCI y esto es una placa base normal. Eso también nos permite cambiar, por ejemplo, el procesador si quisiéramos, cambiar las RAMs. Así que en cuanto a posibles actualizaciones es equivalente a un PC montado por piezas. De hecho, la placa base tampoco es una placa base especial. Es una B360M Bazooka, así que podríamos incluso cambiar la placa base. Necesitamos que sea una en formato mini TX, pero hay un montón en el mercado. De hecho, ahora están de moda este tipo de placas base pequeñitas. Y para terminar el análisis del PC, no sé si lo vais a ver bien, ahí dentro tenemos un módulo Optane de 16 GB. Y también tenemos una tarjeta que supongo que tendrá el Wi-Fi, Bluetooth y ese tipo de cosas. Y bueno, vamos a dejar todo esto como estaba. Vamos a montar también el cristal templado en vez de la carcasa metálica que teníamos aquí antes. Y vamos a arrancarlo, porque la verdad tiene pinta de ser bastante bonito. Tenemos por aquí iluminación RGB, en el frontal hay iluminación RGB. Ya me parecía a mí que el cristal templado iba a quedar muy pegado. Tiene unos tornillos intermedios que van aquí, que hacen que aquí quede un hueco. Por lo tanto, la gráfica tiene espacio para tomar aire, y además vamos a incluso mejorar la refrigeración, porque el aire caliente va a poder salir para afuera, y por aquí va a entrar también aire frío. La parte mala es que nos va a entrar más polvo, pero bueno, con tal de lucir lucecitas, me acabo de dar cuenta que he montado el cristal al revés. Y ya tenemos el PC encendido. La verdad es que la iluminación está muy chula. Tenemos por aquí como unos circuitos. Aquí arriba tenemos una tira LED y en el disipador también tenemos por dentro iluminación, aunque la del disipador no es demasiado potente. Las luces son RGB y desde Mystic Light podemos controlarlas. Por ejemplo, podemos elegir de qué color queremos que estén. Ahora están azul clarito, azul oscuro, verde, lila, amarillo. Tenemos un modo donde va cambiando poco a poco. El modo gradiente, que va a ir poco a poco cambiando de color. Y luego tenemos algunos modos más que son un poquito discoteca. A mí el modo que más me gusta es este porque va cambiando de color. Tiene por aquí esto en colorines que va cambiando poco a poco y la iluminación de dentro también va cambiando de color.
El resto de modos son como muy discoteca, cambia demasiado los colores y puede ser molesto. Pero este está bastante chulo. En este modo, el gradiente y el estático, el PC queda bastante bonito. Siempre he tenido la curiosidad por saber cuánto consume la iluminación RGB de un PC. Tengo el PC este conectado al medidor de consumo y está marcando ahora unos 35 vatios. 34, 35. Vamos a encender la iluminación RGB y a ver cuánto sube. 37, 38. Ha subido unos 2, 3 vatios, no consume nada la iluminación RGB. Son LEDs y al final los LEDs consumen muy poquito. Pero tenía la curiosidad por medirlo. Bueno, pues ya tenemos todo listo para probar el PC. Tenemos el MSI Infinity ahí funcionando. Tenemos también un monitor de MSI, que ahora MSI se ha metido también al mundo de los periféricos. Este monitor es el Optix MA-G27CQ. Es un monitor de 27 pulgadas, 1440p, 144 Hz y tiene FreeSync. Además es un monitor curvo. Luego cuando estemos probando juegos os hablaré del monitor, que la verdad es que está bastante bien. Vamos a comenzar el análisis del PC comprobando las características de algunos de los componentes que hemos visto antes. Vamos a empezar por los discos duros. Aquí tenéis la velocidad de lectura del disco duro de 2 TB. La velocidad de lectura que ha dado es descomunal, y os estaréis preguntando cómo narices un disco duro mecánico ha podido dar esas velocidades. El módulo Optane que habéis visto antes está colocado para acelerar el disco duro. Ahora ya se puede utilizar Optane para acelerar discos secundarios, y en este caso está configurado para acelerar el disco duro mecánico, no el SSD donde está instalado el sistema operativo, cosa que no tendría mucho sentido. Así que tenemos una configuración de un SSD junto a un disco duro mecánico acelerado por Optane. En cuanto al SSD, tiene una capacidad de 128 GB y de unas velocidades de lectura normales para un SSD SATA, aunque por otro lado las velocidades de escritura son bastante mediocres. Memoria RAM. El módulo ese que tenemos es lo que menos me ha gustado del PC, y viendo sus características me gusta todavía menos. Tenemos un módulo 2400 MHz, latencias CL17. Latencias muy altas, frecuencia bajísima. Este módulo se lleva el honor de ser el peor módulo de RAM DDR4 que he visto hasta ahora. Evidentemente, teniendo un solo módulo en single channel y encima con unas características tan pobres, las velocidades de lectura, escrituras y latencias que obtenemos son muy malas. Para que os hagáis una idea, tenemos unas velocidades de lectura y escritura de alrededor de 18.000 MB por segundo. En el caso de tener dos módulos en dual channel con unas características decentes, andaríamos alrededor de los 45.000 MB por segundo. Y si tenemos unas RAMs a frecuencias altas overclockeadas con buenas latencias, podemos llegar hasta los 55.000 MB por segundo en dual channel. Así que el rendimiento de la RAM de este PC es muy pobre. En cuanto al disipador que tenemos para el procesador, que parecía bastante simple, es capaz de hacer su trabajo. Renderizando un vídeo bastante complejo, el procesador ha alcanzado los 80 grados, unas temperaturas un poco altas. Sin embargo, el disipador ha estado haciendo muy poco ruido. Aquí os dejo un ejemplo. Esto es algo muy común que suele hacer MSI con sus PCs, y es el priorizar el ruido sobre las temperaturas. Calibran el ventilador del disipador para que saque el menor ruido posible, porque al final al procesador a 80 grados no le va a pasar nada. A mí no me gusta que el procesador trabaje a temperaturas tan altas, pero a esas temperaturas no va a pasar nada. Y en MSI suelen priorizar que sus productos saquen menos ruido a que tengan temperaturas bajas, pero esto lo podemos cambiar. Simplemente entramos en la BIOS o desde el Command Center de MSI, cambiamos la curva de ventilación y podemos conseguir tener unas temperaturas de unos 70 grados, aunque claro, vamos a tener bastante más ruido. Ahora vamos a pasar a las pruebas de rendimiento en sí, aunque en este caso vamos a ir directamente al grano. Ya hemos probado PCs con características similares, así que no nos vamos a pasar aquí 20 minutos probando un montón de juegos y no sé qué. Como suelo hacer, comencé por Overwatch, un juego que no pide demasiado. Resolución 1080p con los gráficos configurados en Ultra. Como estáis viendo, el juego se mueve perfectamente. De hecho, incluso podemos aprovechar la pantalla 144 Hz que tenemos, porque andamos por los 120 FPS. Y en cuanto a temperaturas, también bastante bien. Tenemos el procesador por debajo de los 60 grados y la gráfica a unos 63 grados. Por lo tanto, tenemos buenas temperaturas. Pero bueno, esto es lo que esperamos de un i7 y una GTX 1060 en un juego como Overwatch. El siguiente juego que probé fue Fortnite, el juego que ahora mismo está más de moda. Y ocurre lo mismo, tenemos buenas temperaturas, tanto en el procesador como en la gráfica. Tenemos también FPS bastante altos, estaba jugando a 1080p con todo en ultra y andamos por los 90 FPS, por lo que de nuevo podemos aprovechar una pantalla a 144 Hz.
y tenemos el buen rendimiento que esperamos tener de un PC con estas características. Estuve jugando unas cuantas partidas, en algunas tirándome sobre ciudades con un montón de gente para ver cómo iban los FPS. También probé a jugar un poco más conservador y saltar en sitios donde no hubiese nadie y luego aguantar por el equipo, por el mapa y tal. Y el rendimiento en todos los casos fue muy bueno, alrededor de 80-90 FPS. El siguiente juego que probé fue Battlefield, y aquí fue cuando las cosas empezaron a salirse de lo normal. Con un i7 Hexacore, uno de los mejores procesadores que tenemos en el mercado, y una GTX 1060, esperas que el juego se mueva perfectamente. Sin embargo, esto no fue así. Os voy a poner algunos trocitos de gameplay de fondo para que veáis lo que me ocurría. Cuando se juntaba gente en una zona, como una bandera o así, había un poco de acción, de repente el procesador empezaba a crear un cuello de botella importante a la gráfica. Los FPS bajaban incluso por debajo de 60 FPS, estaréis viendo en algunos momentos 40-50 FPS, y la gráfica se ponía alrededor del 60% de uso, y no era un tiro momentáneo donde pasaba esto y luego funcionaba bien, sino que era algo sostenido durante el tiempo. Ahora estáis viendo un ejemplo muy claro de lo que os estoy hablando. Evidentemente, lo primero que pensé fue, esto no tiene ningún sentido, un i7 8700 es uno de los mejores procesadores que hay en el mercado, no puede estar haciendo cuello a una GTX 1060. Así que al principio pensaba que quizá el problema era del programa que estaba utilizando para mostrar la información en pantalla, quizá estaba interfiriendo con el juego y haciendo que tuviera más rendimiento, o tal vez algún otro programa en segundo plano, así que me puse a revisar todo lo que había en segundo plano y desactivé todos los overlays. Sin embargo, seguía pasando lo mismo, el rendimiento era malo. Y esto no solo me ocurría en Battlefield, también probé el PlayerUnknown's y me pasaba lo mismo. Si os fijáis en el gameplay de fondo es la fiesta de los tirones, fijaros en la gráfica de frame times, son todo picos. Así que después de haber comprobado el PC de arriba abajo para ver que todo estuviese bien, dije, ¿podría ser la memoria RAM lo que nos está limitando? Como habéis visto antes, tenemos un solo módulo de RAM y que además es un módulo muy pobre. Así que lo que hice fue quitar ese módulo y colocar las dos RAMs que utilizo en mi PC. Las puse funcionando a 2666 MHz CL14. Entré de nuevo a Battlefield y magia, los problemas se habían solucionado, el juego ya funcionaba perfectamente. Por si acaso repetí la prueba, quité otra vez mis dos módulos de RAM y puse el original, y de nuevo problemas. Por desgracia tuve un problema con el disco duro de mi ordenador, por lo que perdí algunos de los vídeos, y no tengo ninguno de los vídeos jugando con mis dos RAMs. Solo he conseguido recuperar uno en el que estoy haciendo streaming a la vez que juego, que os enseñaré luego. Así que, ¿qué es lo que nos estaba pasando? Que ese módulo de RAM estaba ahogando al procesador y a su vez el procesador estaba limitando a la tarjeta gráfica. La RAM en este PC tiene dos problemas. El primero es que el módulo que viene montado tiene un rendimiento muy pobre. También probé a colocar solo un módulo de mis RAMs, a 2666 MHz CL14. Y aunque seguimos teniendo un solo módulo en single channel, tenemos un módulo con un rendimiento muy superior, y eso se nota, el rendimiento mejoraba. De todas formas, la verdadera fluidez se conseguía cuando colocábamos dos módulos. Cuando tenemos las RAMs en dual channel, duplicamos el rendimiento respecto a tener un solo módulo, y además contamos también con 16 GB de RAM en vez de 8, y Battlefield es un juego que con 8 GB va muy apurado, y algunos de los tirones pueden venir por aquí. Así que para juegos demandantes tenemos dos problemas, uno el bajo rendimiento de la RAM y otro que solo tenemos 8 GB. Y la verdad es que este fail con las memorias RAM es una pena, porque el PC quitando las RAMs tiene una configuración muy interesante, i7 8700 junto a una GTX 1060. Algunos diréis, el i7 8700 para una GTX 1060 es pasarse, con un i5 8400 serviría. Y sí, si solo vas a jugar, podría ser verdad. Pero el i7 8700 nos permite cosas que el i5 8400 no nos permite, como por ejemplo realizar streamings de juegos demandantes. Aquí estáis viendo una partida de Battlefield mientras realizaba un streaming en Twitch a 1080p 60 fps con un bitrate de 6000. Aquí estaba utilizando mis dos módulos de RAM, porque con el módulo de RAM que venía teníamos los mismos problemas que sin hacer streaming, de hecho multiplicados. Y como veis podemos hacer perfectamente streaming de una partida de Battlefield en un servidor de 64 personas en modo conquista, y este es uno de los juegos más CPU demandantes que existen ahora mismo. Tener i7 8700 también nos va a permitir poder editar vídeos de forma más rápida. Entonces, para toda esa gente que busca un PC para juegos y para hacer streamings y grabar vídeos, que es algo muy común hoy en día, es un muy buen PC exceptuando las memorias RAM. Si queremos que el PC nos dé un buen rendimiento en juegos demandantes, las RAMs que nos vienen de fábrica no nos sirven.
Por suerte, este PC se vende en diferentes versiones. La que estoy probando cuesta unos 1400 euros y como estáis viendo no merece la pena. 1400 euros para que el PC no te mueva Battlefield en condiciones, pues como que no. Después tenemos una versión con 16 GB de RAM que cuesta unos 1600 euros. Tampoco merece la pena, 1600 euros por un i7 2700, una GTX 1060 es muy caro. Pero en Amazon hay una tercera versión que ya sí que podría merecer la pena. Es una versión también con 16 GB de RAM, pero en este caso tenemos un disco duro de 1 TB en vez de 2 TB y no nos trae sistema operativo. No sé si es exactamente el mismo modelo porque en las fotos la parte de atrás es de color blanco y en el frontal parece que las luces no llegan hasta arriba del todo. No sé si es que han sacado la foto justo así o la caja por fuera es un poco diferente, pero lo importante al final son las especificaciones y este modelo es mucho más interesante que el que estoy probando. De todas formas, como hay tantos modelos diferentes de un PC parecido, os voy a dar un poco mi opinión en general. Como ya habéis visto, la versión de 8 GB no merece la pena, porque vas a tener que cambiar las RAMs si quieres rendimiento decente en juegos exigentes, y hoy en día con el precio de las RAMs cambiarlas te va a salir por prácticamente 200 euros. Así que 1300-1400 euros por el modelo que yo he probado no merecen la pena. Ahora bien, si hablamos de la versión con 16 GB de RAM y la podéis conseguir por unos 1300 euros, entonces la cosa ya cambia. Porque ahora ya tenemos un buen PC con el que vamos a poder jugar en buenas condiciones. Y además tenemos un i7 8700 que nos va a permitir hacer streaming, editar vídeos de forma rápida. Además el diseño del PC me gusta. Es llamativo, con las luces RGB ahí en el frontal como si fueran circuitos, el cristal templado. Me gusta también cómo está repartido el flujo de aire con los diferentes compartimentos. Y en cuanto a actualizaciones es equivalente a un PC por piezas. Podemos cambiar la placa base, el procesador, la RAM, lo que queramos y además tenemos una fuente bastante decente para poder hacerlo. Como siempre que hablamos de PCs premontados, alguien dirá, pero si lo compras por piezas te sale no sé cuánto más barato. Y sí, es verdad, si lo montas por piezas seguramente te salga más barato y lo puedas personalizar a tus necesidades. El problema es que no todo el mundo quiere un PC por piezas. Hay gente que no sabe sobre PCs y prefiere uno premontado, gente que no tiene tiempo para ponerse a configurar su PC o para montarlo, o por la razón que sea, no todo el mundo quiere montarse su PC por piezas. Hay gente que prefiere la comodidad de un PC premontado, y si puedes encontrar este PC por unos 1300 euros es una buena opción si lo que quieres es jugar y además poder hacer streamings, grabar vídeos y ese tipo de temas. Eso sí, hablando con la versión de 2 módulos de 8 GB de RAM en Dual Channel, no la versión que hemos probado aquí. Esta versión no merece la pena. Y por más de 1300 euros, por ejemplo la versión esa con 16 GB de RAM pero que cuesta 1600 euros tampoco merece la pena, por ese precio hay mejores opciones en el mercado. Antes de terminar, una pequeña reseña para el monitor. Es un monitor VA y tiene colores bastante buenos. Resolución 2560 x 1440 píxeles, 144 Hz y 1 milisegundo de tiempo de respuesta. El monitor es de 27 pulgadas y además es un monitor curvo. Aunque el tema de la curvatura en monitores 16:9, la verdad es que yo no lo veo mucho. Lo único que aporta la curvatura es estética, el monitor es más bonito, pero quitando eso no aporta nada. Porque cuando estás jugando a juegos y eso, ni te enteras de que el monitor es curvo. En monitores 21:9, que son muy alargados, sí que la curvatura tiene sentido, porque hace que todos los puntos de la pantalla estén a la misma distancia de tus ojos. Pero en monitores 16:9, la verdad es que en mi caso, tener curvatura o no tenerla no me importa para nada. Ni me parece que sea mejor ni me parece que sea peor. Eso sí, si os dedicáis a temas como diseño gráfico o modelado 3D, un monitor 16:9 curvo os puede dar problemas, porque las líneas no se ven rectas. En un monitor 21:9, la curvatura hace que todos los puntos estén a la misma distancia de tus ojos, por lo que hace que veas la imagen bien. En cambio, en un 16:9 hace todo lo contrario, provoca que todos los puntos no estén a más o menos la misma distancia de tus ojos, por lo tanto hace que las líneas rectas parezcan curvas. En el día a día no te afecta en nada, de hecho ni te das cuenta, a no ser que te estés ahí fijando y digas, ostras, es verdad, se ve como un poquito curvada. Pero claro, si te vas a dedicar a cosas que requieren de gran precisión y de saber muy bien cómo están colocadas las líneas, como modelado 3D, diseño y demás, pues entonces igual lo mejor es irte a un monitor normal. Aunque de todas formas tampoco creo que te cause muchos problemas. Y bueno, si tienes una tarjeta gráfica AMD, el monitor también tiene FreeSync. La verdad es que el monitor me ha parecido bastante bueno y por unos 450 euros que está ahora mismo está bastante bien. De todas formas no he hecho un análisis profundo del monitor, os hablo desde la experiencia de haber jugado unas cuantas partidas en este monitor. Y bueno, con esto terminamos. Hasta el próximo vídeo. Adiós.